Reciban nuestro saludo al iniciar la cuarta actividad orientadora de la asignatura Pediatría 3. En la misma, estudiarán los elementos básicos que les permitirán abordar las enfermedades del sistema nervioso en la infancia. Antes de iniciar el estudio de los contenidos nuevos, es importante que recuerdes los aspectos morfofisiológicos del sistema nervioso, así como aquellas afecciones neurológicas estudiadas en Pediatría 2. El conocimiento y las habilidades que logres incorporar sobre estas afecciones son herramientas de gran utilidad para tu futuro desempeño profesional. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de describir las características clínicas de la hipertensión intracraneal y el coma, así como su etiopatogenia, diagnóstico, evidencias diagnósticas y la conducta terapéutica pertinente. Iniciaremos esta actividad con el estudio del síndrome de hipertensión intracraneal, el cual es un complejo de síntomas y signos que manifiestan el aumento de la presión en el interior de la cavidad craneal. La elevación de la presión intracraneal es la causa más frecuente de muerte en niños con problemas neuroquirúrgicos y puede originar, además, morbilidad neurológica residual permanente. Su diagnóstico y manejo implica a pediatras, neuropediatras, neurocirujanos e intensivistas pediátricos. La presión media en el interior de la cavidad craneal es el resultado de la suma de las presiones que ejercen los contenidos intracraneales, encéfalo, sangre y líquido cefalorraquídeo en su interacción con un continente rígido, el cráneo. Los valores normales de la presión intracraneal no están bien definidos en edades pediátricas y parecen variar con la edad. En el neonato, la presión intracraneal media es de 6 milímetros de mercurio y aumenta lentamente a lo largo de la infancia, hasta alcanzar el valor del adulto de 10 a 15 milímetros de mercurio. El organismo es capaz de compensar aumentos de presión intracraneal moderados. Cuando los mecanismos de compensación no son suficientes, el aumento de la presión intracraneal puede comprometer la vida del paciente o provocar graves discapacidades neurológicas. Durante tu estudio independiente, profundizarás en estos elementos. Para ello, debes consultar el material complementario que se encuentra en el CD de la asignatura. El aumento de la presión intracraneal afecta a la función cerebral por dos mecanismos. Disminución del flujo sanguíneo por debajo del nivel crítico para la oxigenación y nutrición tisular. Herniación de algunas regiones encefálicas entre compartimientos intracraneales, dando lugar a compresión y/o isquemia del tronco cerebral. Y puede producirse por la presencia directa de una masa ocupativa, por edema cerebral, por obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, por afectación de los mecanismos de reabsorción de este y por la obstrucción de los senos venosos que realizan el drenaje sanguíneo encefálico. Entre las causas que elevan la presión intracraneal se encuentran los tumores, hematomas, los traumatismos cráneoencefálicos, la hidrocefalia, los trastornos metabólicos como la hiponatremia y las enfermedades infecciosas, entre otras. Los síntomas y signos son variables y dependen de factores como la edad del niño, el periodo de instauración del cuadro, agudo, subagudo o crónico, la etiología específica y la existencia de factores agravantes como por ejemplo la hipoxia. Se manifiesta por cefalea intensa, irritabilidad patológica en lactantes, cambios importantes del comportamiento, vómitos y disminución más o menos rápida del nivel de conciencia, que puede acompañarse de alteraciones circulatorias, elevación de la presión arterial principalmente y bradicardia, y alteraciones del patrón respiratorio que indican deterioro progresivo de las funciones del tronco cerebral. En recién nacidos y lactantes, gracias a las suturas expandibles, puede aumentar el perímetro cefálico como mecanismo de compensación, dando lugar a macrocefalia. Cuando este mecanismo no es suficiente, se puede presentar letargia, irritabilidad, vómitos y estancamiento ponderal,
detención del desarrollo psicomotor, parálisis del sexto par y alteración de la mirada conjugada superior, ojos en sol poniente. En niños mayores aparece la tríada clásica caracterizada por cefalea, vómitos y papiledema. La cefalea es un síntoma muy frecuente debido a la atracción de arterias intracraneales. Suele ser difusa y constante, si bien más intensa por las mañanas y al realizar maniobras de Valsalva. Si una masa produce tracción local de los vasos contiguos, la cefalea puede ser localizada. Una cefalea aguda e intensa es sugestiva de hemorragia subaracnoidea. Los vómitos se presentan de forma brusca, en escopetazo, en ausencia de náuseas y pueden ser más prominentes por las mañanas. El edema de papila está relacionado directamente con el aumento de la presión intracraneal en el espacio subaracnoideo y su continuación en el espacio perióptico. Es detectable a través del fondo de ojo, en el que los bordes de la papila son borrosos y habitualmente se acompaña de otras manifestaciones como la hiperemia de la papila, desaparición del pulso venoso y presencia de exudados y hemorragias en la retina. Otros signos y síntomas relacionados con el aumento de la presión intracraneal son diplopia o parálisis del sexto par, alteraciones cognitivas y del comportamiento, meningismo, tortícolis en los tumores de fosa posterior y signos de herniación. La elevación de la presión intracraneal puede causar desplazamiento de algunas regiones cerebrales a través del hiato tentorial, la hoz cerebral y el agujero magno. En estos casos se presentan signos de herniación transtentorial, hemiparesia y midriasis. Si la herniación progresa caudalmente, se produce deterioro del nivel de conciencia, parálisis de la mirada superior y de pares craneales bajos, alteraciones del patrón respiratorio y rigidez de descerebración. El diagnóstico se basa habitualmente en la clínica y los hallazgos exploratorios, aunque en determinados contextos se realizará una medición directa de la presión intracraneal. Las técnicas de neuroimagen constituyen una ayuda inestimable y son de obligada realización ante toda sospecha clínica de elevación de la presión intracraneal. Se puede sospechar la hipertensión intracraneal por los síntomas y signos clínicos descritos. De forma complementaria, la escala de Coma-Glasgow resulta un instrumento útil para evaluar la disfunción neurológica en situaciones agudas. Su puntuación disminuye cuando aumenta la presión intracraneal. Para tu mejor preparación en este aspecto, revisarás la bibliografía orientada en el CD de la asignatura. La punción lumbar está formalmente contraindicada en pacientes con hipertensión intracraneal, ya que puede producirse una herniación. Esta contraindicación es relativa en casos de sospecha de infección del sistema nervioso central. La tomografía axial computarizada es el procedimiento de elección para la evaluación en situaciones agudas, por su utilidad diagnóstica y la rapidez de realización. La resonancia magnética cerebral permite una mayor resolución anatómica de las lesiones intracraneales y la valoración grosera del flujo sanguíneo cerebral, muy sensible para la visualización de la fosa posterior y la detección del edema cerebral, contusiones corticales y lesiones de sustancia blanca. Sin embargo, es menos sensible para la hemorragia subaracnoidea. El objetivo del tratamiento es mantener un flujo y oxigenación cerebral adecuados. Para ello, se debe intentar mantener idealmente la presión intracraneal por debajo de 15 a 20 milímetros de mercurio y sobre todo que la presión de perfusión cerebral no se sitúe por debajo del límite crítico. De forma general, se consideran valores normales de la presión de perfusión cerebral mayores de 30 milímetros de mercurio en el pretérmino, mayores de 40 milímetros de mercurio en el recién nacido, mayores de 50 milímetros de mercurio en lactantes y mayores de 60 milímetros de mercurio en niños mayores. La monitorización de la presión intracraneal, junto con la presión arterial media
y otras técnicas para la evaluación del consumo de oxígeno cerebral constituyen la base de la neuromonitorización en cuidados intensivos pediátricos. La selección de la terapia depende de la causa y de forma continua se ha de reevaluar la eficacia del tratamiento en base a las respuestas clínicas, fisiológicas y anatómicas. Entre las medidas generales se encuentran el control de la vía aérea y ventilación, con intubación precoz y lo menos traumática posible. Estabilidad hemodinámica. Para ello, se debe asegurar la normovolemia, preferentemente mediante soluciones cristaloides que mantengan un volumen intravascular normal. En caso necesario, se asocian fármacos inotrópicos como dopamina y noradrenalina. Posición de la cabeza. Posición neutra y elevada a 30 grados para facilitar, o al menos no impedir, el drenaje venoso yugular. Se controlarán factores agravantes de la hipertensión intracraniana. Para ello es importante sedación y analgesia eficaces. Tratar la fiebre de forma precoz y valorar la antibiótico-terapia si la etiología infecciosa es plausible. Se recomienda una hipotermia moderada de 32 a 35 grados. Detectar y tratar de forma precoz y suficiente las convulsiones. Es controvertida la profilaxis sistemática de todos los pacientes. Las medidas específicas consisten en el empleo de soluciones hiperosmolares. Manitol es la más empleada en dilución al 20% y en dosis de 0,25 a 0,5 gramos por kilo en forma de bolo intravenoso. La asociación manitol-furosemida parece disminuir la presión intracraneal de modo sinérgico. La hiperventilación es una medida terapéutica aguda y de efecto inmediato, con niveles de presión de CO2 entre 30 y 35 milímetros de mercurio. Se produce vasoconstricción arterial cerebral y disminución del volumen sanguíneo intracraneal. Uso de corticoides. La dexametasona en dosis intravenosa de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo cada 6 horas. Y los barbitúricos, utilizados sobre todo en el tratamiento de la hipertensión intracraneal secundaria al traumatismo cráneoencefálico severo y ante la persistencia de presión intracraneal mayor de 20 a 25 milímetros de mercurio durante 15 a 20 minutos refractaria al tratamiento convencional. Los más empleados son el tiopental en dosis de carga de 1 a 5 miligramos por kilo y de mantenimiento de 1 a 6 miligramos por kilo y por hora, y el pentobarbital en dosis de entrada de 3 a 5 miligramos por kilo y de mantenimiento de 2 miligramos por kilo y por hora. El drenaje del líquido cefalorraquídeo a través de ventriculostomía reduce la presión intracraneal al disminuir el volumen del líquido cefalorraquídeo. Es útil en muchas situaciones, en especial para la hidrocefalia obstructiva sin lesión ocupante de espacio. Y el tratamiento quirúrgico, frente a lesiones cuyo tratamiento primario es quirúrgico y tras el cual se logra una resolución total o muy importante. Incluye pacientes con tumores cerebrales, abscesos, hidrocefalia y hematomas postraumáticos. Revisaremos a continuación algunos aspectos sobre el coma en la infancia, el cual es un estado patológico caracterizado por la falta de respuestas comprensibles a los estímulos externos y necesidades internas que resulta de una disfunción del sistema reticular activador ascendente, bien en el tronco o en los hemisferios cerebrales. La situación de coma requiere habitualmente un periodo de inconsciencia de al menos 1 hora de duración para distinguirlo del síncope, contusión cerebral o de otras situaciones de inconsciencia transitoria. La fisiopatología del coma radica en 2 categorías de lesiones, que son las destructivas y las encefalopatías difusas. Las primeras ocurren por afectación de los mecanismos activadores del troncoencéfalo, coma supratentorial, producido por masas supratentoriales con lesión de estructuras diencefálicas profundas y de troncoencéfalo. Sucede en los traumas cráneoencefálicos, hemorragias intracraneales, tumores, abscesos,
trombosis de senos venosos e hidrocefalia. Y el coma infratentorial, producido por lesiones compresivas o destructivas del troncoencéfalo, como hemorragias, infartos, tumores y abscesos subtentoriales. Algunas enfermedades metabólico-degenerativas, como el síndrome de Leigh o la esclerosis múltiple y la migraña basilar, pueden manifestarse como coma infratentorial. La segunda categoría ocurre por difusión difusa hemisférica cerebral y o afectación de los mecanismos activadores del troncoencéfalo, coma metabólico, donde la afectación aguda encefálica difusa es consecuencia de alteraciones primarias intracraneales o secundaria a múltiples disfunciones extraneurológicas con repercusión sobre el funcionamiento del sistema nervioso central, como encefalopatía hipóxico-isquémica, enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, intoxicaciones y reacciones idiosincráticas a drogas, alteraciones metabólicas, endocrinas e hidroelectrolíticas, entre otras. El manejo diagnóstico debe hacerse de forma sistemática y ordenada. El coma es una urgencia neurológica que requiere desde el primer momento vigilancia y mantenimiento de las funciones vitales. Debe evitarse en lo posible el daño cerebral, que será el que determinará la importancia de las secuelas a largo plazo, y al mismo tiempo se debe comenzar la investigación en busca de la causa del problema, que será con frecuencia determinante en su manejo. En la historia clínica se realizará una anamnesis completa familiar donde se precise consanguinidad, antecedentes de enfermedades metabólicas, de cuadros similares o de muerte súbita, antecedentes personales de algún cuadro similar, de existencia de retraso psicomotor, problemas neurológicos o epilepsia, y en la historia actual se investigará la posibilidad de ingestión de tóxicos y reciente proceso infeccioso. En el examen físico no se olvidará el control de la temperatura. Tendrás presente que la fiebre aparece en infecciones, convulsiones prolongadas, hipertermia maligna, intoxicación salicílica, infarto pontino y desórdenes hipotalámicos, mientras que la hipotermia es típica de las intoxicaciones barbitúricas, desórdenes hipotalámicos y coma hipopituitario. Es importante la medición del perímetro cefálico. La microcefalia orienta a la existencia de encefalopatía remota previa. La macrocefalia y anomalías en la forma de la cabeza se dan especialmente durante los primeros años de vida, en hidrocefalias o procesos intracraneales ocupantes de espacio. En la inspección de la piel se buscará la existencia de acromías, manchas hipercrómicas o angiomas que pueden orientar hacia diversos síndromes neurocutáneos. No olvidar nunca lesiones por posibilidad de maltrato, hematomas, equimosis y petequias, que también sugieren cuadros sépticos. La cianosis sugiere una mala oxigenación. La ictericia aparece en casos de fallo hepático. La palidez extrema se ve en casos de anemia o shock, y el enrojecimiento en la intoxicación por monóxido de carbono. El olor del aliento puede ser orientativo en la intoxicación por alcohol. En la cetoacidosis diabética es dulce afrutado, y en la uremia existe aliento a orina. De manera unísona, en el examen neurológico se precisará el nivel de conciencia, el patrón respiratorio, los reflejos pupilares, la motilidad extraocular y la respuesta motora a los estímulos. Para valorar el nivel de conciencia, sugerimos utilizar la escala de Glasgow, que da una puntuación de 3 a 15, basada en la mejor respuesta a estímulos de 3 tipos: apertura de ojos, respuesta verbal y respuesta motora, que fue modificada para empleo en niños, y además se ha propuesto una escala equivalente para el período neonatal. Los niños con conciencia normal tienen una puntuación de 15. Una puntuación de 12 a 14 indica una discreta afectación de la conciencia. De 9 a 11 se relaciona con coma moderado, y por debajo de 8 indica un coma profundo. El patrón respiratorio es de utilidad en la valoración del paciente comatoso. Se puede observar
bradipnea, respiración de Kussmaul, respiración de Cheyne-Stokes, hiperventilación neurógena central, respiración apnéusica, respiración atáxica de Biot. Sugerimos recordar la semiología y el semiodiagnóstico de estos patrones en la bibliografía complementaria. La presencia de pupilas pequeñas, isocóricas y que responden a la luz, normorreactivas, orienta hacia un coma de origen metabólico. La lesión diencefálica y la intoxicación por barbitúricos originan un hallazgo similar, miosis reactiva. La pupila dilatada y no reactiva en un lado indica herniación uncal con compresión del tercer par. Si ambas están dilatadas, isocóricas y no reaccionan a la luz, hay que pensar en lesión peduncular, anoxia, isquemia severa o intoxicación atropínica. Una miosis arreactiva, pupilas en cabeza de alfiler, orienta a lesión del puente y puede asociarse con sacudidas oculares. Las lesiones hipotalámicas originan pupilas pequeñas. El examen ocular puede proporcionar datos de gran interés. Al levantar los párpados a un paciente en coma, suele apreciarse que la mirada está dirigida hacia adelante de forma conjugada o divergente. El estrabismo convergente indica lesión ipsilateral del sexto par y el divergente del tercero. Dependiendo de la lesión primaria, habrá diferentes tipos de respuesta motora. Rigidez de decorticación, lesión que se localiza a nivel de telencéfalo diencefálico. Rigidez de descerebración, cuando la lesión afecta a estructuras mesencefálicas. Flacidez generalizada en alteraciones metabólicas, lesiones de la médula espinal y disfunción del tronco. Las asimetrías en el tono muscular o en los reflejos, así como la presencia de signo de Babinski, sugieren lesión del hemisferio contralateral. La resistencia a la flexión del cuello sugiere una irritación meningia, herniación de amígdalas, traumatismo cráneo-cervical o hemorragia subaracnoidea. La posición de la cabeza y de los ojos es orientativa del lugar de la lesión. Una desviación conjugada lateral al lado contrario de una hemiparesia nos localiza la lesión en el hemisferio contralateral a la paresia. Los ojos miran a la lesión. En caso de lesión pontina, los ojos se desvían de forma conjugada hacia el lado de la hemiparesia. De gran valor es el fondo de ojo en la búsqueda de hemorragias retinianas, muy sugestivas de sangrado intracraneal y casi patognomónicas del síndrome del lactante sacudido en ausencia de evidencia de trauma craneoencefálico. La presencia de papiledema orienta a un problema subagudo o crónico. Nunca deben dilatarse las pupilas mediante cicloplégicos, pues nos impedirá evaluar las posibles alteraciones pupilares en las horas o días siguientes. De acuerdo al examen físico antes descrito, se pueden distinguir 4 grados de coma. Estadio 1. Respuesta con retraso a estímulos dolorosos, reflejos osteotendinosos intactos y no hay depresión cardiorrespiratoria. Estadio 2. No hay reacción a estímulos dolorosos, muchos reflejos están intactos y no hay depresión cardiorrespiratoria. Estadio 3. La mayoría de los reflejos están deprimidos o ausentes. No hay depresión cardiorrespiratoria. Estadio 4. Gran depresión o ausencia de todos los reflejos. No hay respuesta a estímulo alguno y hay depresión cardiorrespiratoria. En estadios avanzados se puede llegar a la condición irreversible de muerte encefálica. Esta condición tiene que relacionarse con 2 trazados electroencefalográficos planos obtenidos en un intervalo de 24 horas y 2 potenciales evocados auditivos de tallo cerebral sin respuesta. Es importante tener certeza de que la ausencia de función cerebral no se deba a intoxicación por drogas o hipotermia. Al mismo tiempo se realizará extracción de sangre para hemograma, estudio de coagulación, gases, iones, glicemia, cuerpos cetónicos, calcemia, urea, creatinina, proteínas totales, ácido úrico, amonio, láctico, pirúvico, transaminasas y creatinfosfoquinasa. Algunas de estas determinaciones no se podrán hacer de urgencia. Se guardarán muestras para si se precisara determinaciones de aminoácidos, estudios de tóxicos y serológicos.
En la orina se buscará la existencia de glucosuria y especialmente de cetonuria. Se guardará muestra para determinación, si fuera necesario, de aminoácidos y ácidos orgánicos, así como estudio de tóxicos. La neuroimagen identifica alteraciones estructurales que pueden precisar tratamiento neuroquirúrgico urgente o tratamiento agresivo del edema cerebral y vigilancia del riesgo de herniación. En presencia de focalidades neurológicas o en ausencia de identificación de la causa tras la valoración clínica y analítica inicial, debe realizarse lo antes posible. La ecografía transfontanelar puede obviar en algunos casos la realización de la tomografía craneal. Según la evolución, en un momento posterior estará indicada la repetición de la tomografía o la realización de resonancia magnética más sensible para la detección de la mayor parte de las alteraciones inflamatorias o isquémicas. Salvo si se sospecha de meningitis bacteriana aguda no complicada, la punción lumbar debe realizarse solo tras la neuroimagen. En una encefalopatía aguda, ni la normalidad del fondo de ojo ni la normalidad de la neuroimagen excluyen la hipertensión endocranial. Pero si la tomografía no evidencia hidrocefalia o procesos ocupantes de espacio, se minimiza el riesgo de desplazamiento intracraneal y herniación. Es indiscutible la punción lumbar precoz si se sospecha una meningoencefalitis subaguda, especialmente tuberculosa. En el líquido cefalorraquídeo, al igual que en suero, se deben solicitar los estudios víricos y serológicos disponibles. El electroencefalograma puede ser de gran ayuda en el diagnóstico de intoxicaciones, estado epiléptico, encefalitis herpética y coma hiperamoniémico. Es útil en la identificación de signos de afectación de tronco y en la delimitación del coma por afectación cortical difusa bilateral. Con frecuencia nos encontramos ante un cuadro clínico inespecífico, con estudios bioquímicos, de líquido cefalorraquídeo y de neuroimagen normales e inespecíficos, y no es posible establecer un diagnóstico de certeza. La exclusión de las enfermedades del metabolismo intermediario precisa, además de la normalidad de repetidas determinaciones bioquímicas, del seguimiento evolutivo prolongado sin nuevas incidencias. En caso de exitus, el diagnóstico puede establecerse en algunos casos mediante el estudio necróxico y/o el estudio de muestras biológicas adecuadamente extraídas y conservadas, sangre para estudios de cariotipo y ADN, orina, piel para determinaciones enzimáticas y músculo para estudios morfológicos, inmunistoquímicos y enzimáticos, especialmente de la cadena respiratoria. Se realizará un estrecho control clínico. Es aconsejable el ingreso en unidad de cuidados intensivos pediátricos con monitorización cardiopulmonar y de la tensión arterial, control continuo de la diuresis mediante sonda vesical, colocación de una sonda nasogástrica para garantizar un vaciamiento gástrico y en función de la gravedad, vía venosa central para monitorización de la presión venosa central. El mantenimiento de las funciones hemodinámica y cardiorrespiratoria puede precisar de cargas de volumen y drogas vasoactivas, oxigenación o ventilación asistida. El control periódico del Glasgow permite valorar la gravedad y su seguimiento evolutivo. Se aplicará tratamiento y/o prevención del edema cerebral y la hipertensión endocranial, y tratamiento sintomático de las convulsiones, de las alteraciones hidroelectrolíticas y de la homeostasis que pueden asociarse. Si existe diagnóstico de certeza, el tratamiento específico, médico o quirúrgico en dependencia de la causa. Luego se pasará a la rehabilitación de ser necesario, así como al de sostén o de mantenimiento en aquellas afecciones que lo requieran. Para finalizar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. El conocimiento de los mecanismos fisiológicos de la autorregulación vascular, de la producción y absorción del líquido cefalorraquídeo y de la dinámica de la relación entre el contenido intracraneal y el continente facilita el tratamiento de los pacientes con síndrome de hipertensión intracraniana. El estado de coma es una urgencia médica frecuente que puede conducir a secuelas permanentes o a la muerte. El médico debe actuar para estabilizar al niño con una enfermedad neurológica en evolución, revertir el proceso y evitar lesiones permanentes posteriores.
Hasta aquí hemos abordado los elementos básicos que les permitirán encaminar el estudio de las enfermedades del sistema neurológico en la edad pediátrica. En la próxima semana continuaremos con el estudio de las enfermedades malignas de la infancia, las que se presentan con relativa frecuencia. Entre ellas se encuentran el tumor de Wilms y el neuroblastoma. El conocimiento de estas entidades será de gran importancia en tu formación como médico integral comunitario.